Amén, amén. Yo me siento muy bendecida de estar en esta noche aquí y especialmente de poder traer una palabra para compartir con ustedes. Porque sabe que tenía mucho tiempo de no poder pararme aquí a compartir una palabra. Creo que hay tiempos, yo creo mucho en los tiempos y en las temporadas. Y muchas veces el Señor tiene que sentarnos o tiene que mantenernos en un lugar de descanso para poder hablar a las profundidades de nuestro corazón. Y yo creo que ahí es donde el Señor me ha tenido en todo este tiempo. Entonces, cuando tengo la oportunidad de pararme aquí al frente para compartir una palabra, le pido primeramente al Señor que sea Él y después que yo pueda dar algo que verdaderamente pueda edificar su casa, su espíritu, su corazón. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Le doy gracias al Señor por esos desiertos que nos conducen a nuestros destinos o a activar la promesa que Él tiene para nosotras. Yo doy fe de eso. Y hoy quiero hablarles de una palabra que vamos a estar encontrando en el libro de Éxodo. Vamos a estar en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y vamos a redondear un poquito ahí entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pero yo quiero que hagamos así como para una introducción para esto, ¿verdad? Voy a comentarles. En los últimos versículos del capítulo 2 de Éxodo, ¿verdad? Se nos muestra una escena que está cargada de mucho dolor, pero también está cargada de mucha esperanza. El pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, clama a Dios desde lo más profundo del sufrimiento de ellos. Y dice el texto que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y dice la palabra, los reconoció. Los reconoció. ¿Y sabe qué? Esto para mí no es solamente una declaratoria, sino es la confirmación más hermosa y más genuina de que Dios a nosotros nos conoce, nos piensa, nos mira y de acuerdo a nuestras necesidades, Él actúa. Amén. En el capítulo 3, Dios no solamente oye el clamor del pueblo de Israel, sino que también empieza a ejecutar un plan de liberación y lo hace de una manera inesperada. Llamando a un hombre que había salido del palacio donde tenía todo, había huido del palacio al desierto y que ahora se encontraba pastoreando ovejas, seguramente pensando que su historia ya no tenía ninguna relevancia, que ya había quedado atrás, que ya no había nada que hacer. Y eso no era así. El Señor había pensado en Moisés, que es de quien quiero hablarle. Y hoy quiero hablarle de cómo Dios se revela en medio del ordinario, de cómo responde al clamor de su pueblo y de cómo llama a personas comunes para procesos o planes o destinos extraordinarios. Porque así es el Dios al que yo le sirvo. Amén. Dígale a la persona que usted tiene al lado, Dios te ha llamado con un propósito extraordinario. Dios te ha llamado con un propósito extraordinario. Es que usted tiene que creerlo. Y en Éxodo 3
leemos cómo Dios llama a Moisés y nos muestra a través de casi toda la palabra cómo cuando Él quiere tratar con un hombre o con una mujer, Él lo saca de abajo y lo posiciona afuera o arriba. ¿Por qué? Cuando Dios tiene un plan con usted, Dios la va a sacar a usted de lo más profundo, de lo más bajo, y la va a posicionar en los lugares más altos donde Él se encuentra. Porque el Dios al cual usted y yo servimos, el Dios al cual usted y yo conocemos, es un Dios de altura. Se manifiesta en las alturas. Amén. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Porque dice la Biblia que el Señor tuvo un encuentro con Moisés en un lugar alto llamado Horeb. ¿Sabe que Horeb significa lugar desolado, lugar de desierto? Y usted pensará, ¿por qué un lugar de desierto? ¿Por qué un lugar desolado? Bueno, porque cada vez que el Señor nos pasa por una prueba, nos va a llevar a un lugar desértico y desolado. ¿Para qué? Para mostrarnos ahí el propósito que Él tiene para nosotras y que solamente viene de Él, no viene del mundo. Entonces, ¿para qué iban a servir tantas luchas en la vida de Moisés si no había un propósito? ¿Para qué tantas luchas a veces vamos a tener que librar nosotras si no hay un propósito? No tendría sentido, ¿verdad? Hay un propósito para todo lo que hacemos. Porque si usted lee desde el capítulo 2, las que han tenido la oportunidad de leer el Éxodo, ¿verdad? Usted puede darse cuenta que el llamado de Moisés fue un poco tormentoso, porque el enemigo ya se había adelantado para que alguien tan poderoso o que iba a marcar la historia de una nación no naciera. Qué tremendo, ¿verdad? Es que cada vez que vamos a dar a luz algo grande, algo poderoso, el enemigo se va a ensañar para matarnos, para acabar con nosotras, porque el plan de él es acabar con nosotras de manera definitiva, porque si solamente nos lo impide, puede que nosotros nos volvamos a levantar. Pero si nos mata, nos va a quitar toda posibilidad de cumplir el plan de Dios, no solamente a nosotras, sino a nuestras generaciones. Entonces, Él siempre va a estar detrás de usted. Siempre va a andar buscando la manera en la cual se interrumpa el plan que Dios tiene para su vida. Pero gloria a Dios, porque sabemos quién es el que nos guía, amén. Quién es el que cumple el propósito en nosotras, amén. Así que yo quiero que usted esta noche diga: a mí Satanás no tiene la autoridad de matarme. Yo viviré y moriré bajo el tiempo y el propósito de Dios para conmigo, amén, amén. Y mire esto: Dios se maneja por medio de principios y por medio de propósitos. Es que efectivamente para todo lo que acontezca en nuestra vida tiene que haber un principio. Tiene que haber un principio para que haya un plan, para que haya un destino. El principio nos va a empujar a nuestro destino. Y bueno, yo me di a la tarea de buscar la palabra en mi diccionario. Principio dice que es un conjunto de valores, de creencias y reglas o normas que orientan y regulan la vida. Por ejemplo, no decir mentiras, ¿verdad? Yo creo que a todas nos han enseñado desde pequeñas a no decir mentiras, ¿verdad? Mi hija dice: sí, mami, pero es que en los 10 mandamientos dice. Sí, pero antes de que conociera los 10 mandamientos ya le habíamos dicho que no había que decir mentiras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no decir mentiras? Mentiras es un principio, ¿verdad? Pero ¿por qué no decir mentiras? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no decir mentiras representa una regla que desde pequeño nos van a enseñar. No, usted no tiene que decir mentiras porque eso es malo. Usted no tiene que decir mentiras porque se va a meter en problemas. Usted no tiene que decir mentiras porque le va a ir mal, ¿verdad? Yo recuerdo que yo pequeña, una vez mi tía le iba a pegar a mi prima y mi prima salió corriendo y se fue a la casa de nosotras. Pastora, se fue a la casa de nosotras y llegó en carrera y se metió debajo de la cama y yo la vi. Pero cuando mi tía llegó con la faja a buscarla, nadie la encontraba y todo el mundo, ¿y dónde está? Y yo no sé. ¿Y dónde está? Usted la tuvo que haber visto. Yo no la vi. Oiga, luego nos pegaron a las dos. Nos pegaron a las dos. Imagínese usted, porque ya mi tía estaba desesperada buscándola, ¿verdad? Ok, entonces el principio es no decir mentiras. Y el propósito es porque la gente tiene que creer en usted. Y si usted miente, no van a creer en usted, ¿verdad? Ok, no sirve de nada un principio sin un propósito. Y Dios se maneja con los dos. Dios siempre camina con los dos. El principio de Moisés, creo que todas lo conocemos. Y usted me va a decir, sí, pastora, es verdad. Ok, la hija de Faraón vino, lo recogió en el río, en un canasto y se lo llevó con ella y eso. Sí, pero no es ese. No es eso, espere. Hay más que eso. Es que cuando Dios tiene un propósito con usted, Dios va a poner gente a su alrededor que lo direccione, que lo corrija, que lo forme, que le enseñe a usted cuál es el camino que usted debe de seguir si usted va por el camino equivocado. ¿Ok? Y eso justamente era lo que ella estaba haciendo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué es que Dios no le ha contestado lo que usted le ha estado pidiendo? Yo sí, un montón de veces, ¿verdad, Marita? Somos así. Es que si Dios aún no le ha contestado, o si usted siente que la espera es larga, es porque hay un propósito de parte de Dios para usted. Lo mismo sucede cuando el Señor nos responde, cuando Él concede las peticiones de nuestro corazón, porque Él lo hace bajo el propósito de que hay un plan, hay un por qué, hay un para qué en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios se rige por principios y propósitos. ¿Pero qué es un propósito? Y mi diccionario dice que es objetivo que se pretende alcanzar, la finalidad o la meta de una acción. Es un propósito. Entonces, el universo se rige por principios y propósitos. Todos en algún momento recibimos principios y propósitos. El problema está cuando nosotras fallamos a esos principios. Porque cuando fallamos a esos principios, retrasamos el propósito de Dios. Nos quedamos estancadas. En otras palabras, le voy a decir algo. Primero, tenemos que pasar por donde asustan. Y de verdad que es así, porque yo lo he vivido. Primero tenemos que pasar por donde asustan. ¿Para qué? Para formar carácter. ¿Para qué? Para madurar. ¿Para qué? Para poder ver el propósito que Dios tiene con nosotras. Y usted me dirá, pero pastora, ¿dónde yo llego a descubrir el propósito de Dios para mi vida? Aquí. Aquí encontramos todo lo que Dios tiene predestinado para nosotras desde antes de que naciéramos. Amén. Usted me puede decir, mire, pastora, es que yo no entiendo qué es lo que me dice la palabra. Pues váyase a los salmos, pues váyase a buscar en los proverbios, pero usted agárrese de la palabra, váyase a San Google
Y empiece a buscar ahí, porque es que hay palabra para usted, hay promesa para usted. En tiempos difíciles la palabra me dice a mí que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo creo eso. El Señor me ha recordado que los planes que Él tiene para mi vida son mejores que los que yo tengo. Él tiene un plan especial para mí. Él me ha dicho que Él va a cumplir su propósito en mi vida, que Él no desampara la obra de sus manos. Y yo soy obra de sus manos. Amén. Dice el Señor que mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Sabe? Esto es hermoso, hermoso. Y algo que me alienta cada día, y es cuando yo veo mi proceso, que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Por eso no somos iguales. No somos la misma persona de hace unos meses o hace un año atrás. Muchas de ustedes no son la misma persona de hace 2 meses, fue el encuentro, ¿verdad? 1 mes y medio por ahí. No son la misma persona, porque hay una renovación de la mente, porque usted le ha permitido al Señor que Él trabaje en usted. Usted, en la medida en la que nosotros conocemos la palabra, empezamos a conocer el principio, el propósito que Dios tiene para nosotras. Vea, la hija de Faraón resultó ser un gran instrumento de Dios. ¿Y quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a pensar? Pastora, ella era parte de la familia opresora. Ella era parte de la contraria, pero también fue clave en el plan, en la vida de Moisés, para que el plan de Dios se cumpliera en él. Ella no sabía quién era él, ella no lo conocía, ella no conocía la promesa que se le había hecho a Abraham, ella no entendía quién era aquel bebé hebreo que lloraba en aquella canasta, ella no sabía quién era él, pero ella fue movida a compasión. ¿Y sabe qué? Fue una mujer valiente, muy valiente. ¿Qué me quiere decir a mí con esto el Señor? Que Dios puede usar a cualquier persona para que su propósito en mi vida se cumpla. ¿Sabe qué? Mientras yo estudiaba eso, el Señor me decía, es que hay muchas mujeres que actualmente están aquí, que fueron traídas o invitadas por otra persona que ya no viene. Dios utilizó a alguien para que te trajera aquí. Y bendito Dios por ese canal, por ese puente que Él utilizó para que usted pudiera estar hoy aquí en este lugar. A veces la ayuda de Dios viene de las personas que nosotros menos esperamos. Porque muchas veces, incluso en los momentos más feos, más agrios, más crudos, vamos a ver el propósito de Dios para con nosotras. Y así va a ser. Éxodo 2, del 8 al 10. Y la hija de Faraón ve entonces, no sé, vamos a buscarlo en esta otra. Dice, Éxodo 2, dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Él va a llevarte a tu lugar de origen.
Porque Dios no solamente nos llama hacia adelante, Él también nos llama hacia adentro. Y a veces, antes de impulsarnos a nuestro destino, nos va a regresar al lugar donde todo comenzó. Porque a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Pero hay heridas que sanar. Pero hay raíces que restaurar. Pero antes de que Dios nos forme, Él va a meter su mano en las profundidades de nuestro corazón para formarnos. Entonces Él nos devuelve a nuestro lugar de origen con un propósito. Y es limpiarnos, sanarnos, restaurarnos. Cuando usted se encuentre en circunstancias poco favorables para su vida, usted pregúntele al Señor: Padre, ¿qué me quieres enseñar? Porque es que muy a menudo nosotras tendemos a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no para qué. Pero preguntémosle al Señor: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir con esto que estoy viviendo? Y sabe, no nos resistamos al plan, no nos resistamos al proceso, porque algo muy bueno va a sacar el Señor de nosotras en Él. Amén. Dios lo que hizo fue que lo devolvió a su propia madre. ¿Qué maneras tiene Dios de moverse, verdad? Esa extraña manera que a veces nosotros no entendemos. ¿Quién iba a pensar esto? Esa mujer lo saca del río, lo trae a ella y se lo entrega a su propia madre para que sea ella quien lo críe. Dios utiliza a la hija de Faraón para que la propia madre de Moisés fuera quien lo criara. ¿Y sabe qué? Moisés se convirtió en un hombre bueno. Moisés se convirtió en un joven ordenado, de buenas costumbres, de buenas tradiciones, amante de su gente y dispuesto a hacer lo que fuera para defender a los suyos. Solamente había un pequeño problema. Moisés estaba en la casa equivocada. ¿Por qué? Porque una vez que su mamá lo crió, dice la palabra que lo tuvo que devolver, ¿verdad? A la hija de Faraón. Entonces, todo lo que su mamá le había enseñado, todo lo que había sembrado en él, sería moldeado de manera opuesta. Porque llegaría a un lugar que estaba lleno de idolatría, de hechicería, de paganería, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó con lo que había aprendido Moisés en todo ese tiempo? Lo que Dios ha depositado en ti, tarde o temprano tiene que salir y tiene que dar fruto. Tarde o temprano. El llamado no se puede evadir, aunque usted se esconda, aunque usted diga: yo no quiero, yo me resisto a esto no es lo mío. El Señor va a cumplir su propósito en usted. Así va a ser. Muy probablemente Moisés estaba muy cómodo con la vida que él llevaba. ¿Sabe? Porque además de que era su mamá la que lo criaba, le pagaban a su mamá para que lo criara. Yo me imagino que Moisés no tenía que escuchar a su mamá decir: qué torta, no tenemos ni una galleta soda para el desayuno. Seguramente él no tuvo que escuchar a su mamá diciendo: me van a cortar la luz, no voy a comprar el pollo que más le gusta, ¿verdad? No lo voy a preparar porque si no nos cortan la luz. Él no escuchó eso. Él estaba viviendo en su zona de confort. Le pagaban a su propia madre para que lo criara. Era un niño de papi y mami, por decir así. ¿Qué cosas, verdad? ¿Cómo a veces no entendemos eso? Pero esa crianza que Moisés estaba recibiendo no era el destino que Dios tenía para él. Y un acontecimiento vino a marcar su historia. Y dice la palabra que fue cuando vio a un egipcio golpear a uno de su pueblo. ¿Y qué pasó? Moisés explotó. Se despertó. Inmediatamente cambió el chip.
y vio la cosa diferente. Sacó su esencia. ¿Quién le dijo a Moisés que tenía que defender a uno de su pueblo? El principio. Su principio. Porque muy probablemente su mamá nunca le dijo: si usted ve que están golpeando a uno de sus hermanos, usted agárrelo y dele más duro. No, ¿verdad? No creo que Yocabet haya hecho eso. Pero él lo vio y el impulso de él inmediatamente fue explosivo. ¿Y qué fue lo que dice? Dice la palabra que él inmediatamente empezó a pensar qué hacer. Muy probablemente Moisés pensó: o estoy de parte de los egipcios o estoy de parte de mi pueblo. ¿Dónde estoy yo? Y lo que hizo cuando nadie lo vio, nadie, ¿verdad?, fue matar al egipcio. Yo decía: qué salvada que era en aquel tiempo, porque en estos tiempos se encontraba con la cámara del vecino de allá, de allá, de allá, con la que pasa siempre detrás de la cortina y está grabando para decir: yo lo vi, lo agarró y lo mató. Y aún así alguien lo vio, ¿verdad? Aún así alguien lo vio. Moisés había respondido a su esencia, y cuando se vio acorralado y lleno de miedo, lo que hizo fue huir al desierto. Y así pasan y pasan los años. Moisés se casa con la hija de Jetro, tiene hijas, es todo un pastor de ovejas. Y con el pasar del tiempo se le olvida el proceso y todo lo que había pasado, y él entendió que ya eso había quedado en el pasado, que ya nada lo iba a atormentar, que no tenía ninguna deuda pendiente con nadie, que no lo iban a buscar más. Eso es lo que él estaba buscando, pensando. Pero es que escuche esto: por más que el Hijo de Dios trate de salirse del propósito de Dios, tarde o temprano va a ser devuelto a su principio, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y mientras él estaba trabajando, dice la palabra que comenzó a haber una zarza que ardía. Una zarza que ardía, literalmente la curiosidad no lo dejó en paz, no lo dejaba dejar de pensar en aquello, de por qué aquella zarza no dejaba de arder y no se consumía. Y ahí es donde él sube al monte Horeb. Horeb representa el lugar donde Dios nos forma. ¿Sabe? Yo me sentía tan identificada con esto, pero tan identificada con esto. Horeb, el lugar donde Dios nos forma, el lugar del llamado, el lugar de la preparación, un sitio de encuentro personal con Dios. Dios nos lleva a Horeb no para que muramos, sino para que nazcamos de nuevo. ¿Quiénes se han encontrado en Horeb? Horeb y yo ya yo me conozco todos los rincones, yo creo. Y dice la palabra en Éxodo 3 del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Sabe? Hasta ese momento Moisés había permanecido siendo una persona común, pero su curiosidad por conocer lo que se movía en ese momento lo lleva a conocer al Dios de lo sobrenatural.
lo lleva a experimentar una transformación que a partir de ese momento lo iba a llevar a él a otra dimensión. Le iba a cambiar completamente su vida. Los principios y los propósitos te pueden enseñar muchas cosas del mundo, pero una vez que usted los aprende y usted empieza a caminar sobre ellos, su vida es transformada a lo sobrenatural. Amén. Entonces a usted nada le resulta tan sorprendente, porque usted todos los días mira lo sobrenatural de Dios a través de lo que usted hace, de lo que usted ve. Moisés demostró que aunque él estaba en Egipto, sus principios no habían cambiado. Que aunque él estuvo en otra casa, esa no era su familia, ese no era el lugar indicado, no era el lugar donde él se sentía seguro. Y Dios lo posicionó en otra dimensión, porque la palabra dice que si nosotras en lo poco somos fieles, dice que Dios nos va a poner en lo mucho, ¿verdad que sí? Nos va a posicionar. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, basándonos en esto, en esta integridad de Moisés, en esta fidelidad de Moisés, no solamente para con su pueblo, para con los suyos, sino al encontrarse con el Señor y el Señor descubra su corazón. Yo le pregunto a usted, cuando usted llegan a hablarle mal de las pastoras, ¿de qué lado se pone usted? Cuando usted le llegan a hablar mal de sus líderes, ¿de qué lado se pone usted? Un poquito. ¿Del lado del que trae los chismes? ¿O del lado del que mejor no sé y camino mirando al invisible? Usted se va a dar cuenta quién es usted o de qué está hecho usted cuando las aguas se dividan. Porque usted va a decir, no, aquí, o me voy porque la verdad es que sí, la pastora Erika me cae mal porque cuando yo entro aquí ni me saluda. La pastora Farra me cae mal porque siempre se sienta adelante para no ver que yo me senté atrás y no irme a saludar. O usted va a decir, bueno, es que yo vine aquí a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y eso me mantiene aquí porque ¿sabe qué? Usted no está aquí por vista. Usted viene aquí porque usted ha descubierto que aquí se manifiesta el Dios de lo sobrenatural y que aquí hay algo que puede ser para su vida edificante, que le va a llevar a usted a un nivel superior. Amén. Moisés demostró en aquel momento que sus principios en Dios no habían sido cambiados y solo necesitaba conocer al Dios de lo sobrenatural. ¿Sabe? Al mismo Dios al que yo todos los días anhelo. Me imagino que Moisés se preguntaba, ¿por qué será que esta zarza no se consume? ¿Por qué será que esta zarza arde y no se acaba? ¿Sabe? Es importante que nosotros nos preguntemos qué tipo de fuego está operando en nuestra vida. Si es el fuego del Espíritu Santo o cuál es, porque el fuego del Espíritu Santo nos santifica. El fuego del Espíritu Santo nos purifica. El fuego del Espíritu Santo nunca nos va a sacar de la iglesia, más bien nos va a llevar a ella, a los pies de Cristo. Y Moisés sintió curiosidad por saber qué pasaba con aquella zarza que no se consumía. Y dice la palabra que cuando estaba cerca, justamente cuando él se estaba acercando, él escucha la voz de Dios que le dice a él, detente, detente. Yo me imagino a Moisés seguramente asustado, sorprendido por lo que estaba escuchando. Quítate los zapatos ahora mismo, porque el lugar que pisas, santo es. Hasta ese momento, Moisés había no había llegado alguien que le iba a poner a él los principios y los propósitos
de lo que Dios tenía destinado para él, sino hasta ese instante en el que él viene y se encuentra con la voz de Dios ardiendo en esa zarza. Quítate los zapatos. ¿Sabe por qué? Porque es que los zapatos venían a representar lo que él era anteriormente. Aquel hombre que había ido a matar a alguien, aquel hombre que vivía muchas veces en la inmundicia, muy probablemente, pero a partir de ese momento ya no era él. A partir de ese momento Moisés se convertiría en lo que Dios dijo de él. ¿En quién era él? Moisés conocía al Dios de los principios, pero esta vez Moisés estaba frente al Dios de los propósitos. Qué bonito que es cuando usted se encuentra con el Dios de los propósitos, del que aun cuando usted está pasando por aquel valle de sombra y de muerte, está con usted, camina con usted, le sostiene a usted. ¿Qué dice Éxodo 3 del 5 al 6? Éxodo 3, 5, 6. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todos podemos hablar del Dios de cosas grandes, pero no todas conocen al Dios temible, aquel que su poder es tan grande que todo lo que está mal en nuestra vida es transformado cuando venimos a Él. ¿A qué te has estado enfrentando en este tiempo? Te pregunto, ¿cuál es ese gigante? ¿Cuál es esa voz que te está susurrando al oído? ¿Qué te está diciendo el enemigo? ¿Qué es eso que te tiene paralizada? Porque la palabra del Señor se revela a mí en Lucas 10, 19, cuando yo me encuentro en medio de momentos difíciles, cuando no sé qué hacer, cuando se me olvida quién soy yo, y me dice, ¿qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es que cuando yo pienso que no puedo más o que el enemigo me tiene como su presa, el Señor me recuerda que Él me ha dado a mí autoridad, que yo en Él soy fuerte, soy poderosa, que yo puedo ordenarle a ese enemigo que retroceda, y Él tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Amén. Él nos ha dado poder y autoridad para usted hacerle frente a lo que a usted le está dañando. Usted necesita el poder del Espíritu Santo. Muchas de ustedes han sido paralizadas por el miedo a cómo hacer frente a esto que le está pasando. Y es que, ¿sabe qué? Hay momentos en los que el miedo nos detiene. Así es, ¿verdad? Hay momentos en los que no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir. Sentimos que la situación que estamos viviendo es tan grande, más grande que nosotras mismas, y que no lo vamos a lograr. Pero recuerde que tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Recuerde que la misma mano de Dios te va a sacar de las profundidades y te va a llevar a las alturas, a encontrarte con el Dios verdadero. Amén. ¿Cómo Moisés iba a pretender volver al mismo lugar donde alguna vez lo buscaban para matarlo? Bueno, es que ahora Moisés era una nueva persona. Ahora Moisés había conocido al Dios todopoderoso, al Dios que lo revestía de poder.
Ahora él se sentía en condiciones. Mire, si hoy usted necesita que Dios lo saque de abajo y la ponga arriba, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer al Dios que te ha puesto como cabeza y no como cola. Al Dios que te sacó de abajo, de allá atrás y te puso adelante, al frente, que te ha prometido que va contigo, que va rompiendo camino. Moisés tenía esencia, pero no se había dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba en su zona de confort. Cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, muchas veces perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotras. ¿Quién es el que nos sostiene? Quizás Dios te ha sacado de tu zona de confort para traerte a tu destino profético. Y usted dirá, pero ¿por qué? Es que todo estaba bien. Vivíamos bien. Todo iba muy bien. Pero no. Ese no era el plan de Dios. Pregúntele a Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el plan que Él tiene con usted? ¿Qué hace falta? ¿Qué quiere formar en usted? Dios le quitó todo a Job. ¿Y sabe? Por mucho tiempo yo me preguntaba, pero Señor, ¿por qué? Si la misma palabra dice que Job fue un hombre íntegro, ¿verdad? Que lo buscaba de día, de noche, en todo tiempo lo adoraba de continuo. Pero dice la palabra que Job tenía un temor terrible. Y la palabra lo dice así. Dice que lo que él temía, eso le sobrevino a él. Eso le sobrevino. ¿Sabe? Lo que ocupaba el primer lugar en la vida de Job era su familia. Y Dios dijo, no. Y esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte. Eso no puede ser. Tu familia no puede competir conmigo. Y se la quitó, ¿sabe por qué? Porque todo lo que está en su vida que le resta lugar a Dios, Dios lo va a eliminar de usted. Pregúntese usted quién es o qué es. Porque muchas veces eso que le resta lugar a Dios en nuestra vida es el marido, son los hijos, son los paseos del fin de semana. Por eso tenemos que tener el carro bueno. Muchas veces lo que le resta lugar a Dios es el trabajo, porque usted tiene que trabajar y tiene que trabajar y tiene que producir y tiene que producir. Nada puede quitarle lugar a Dios que a él le corresponde en su vida. Todo lo que le reste lugar, Él se lo va a quitar. Pero eso no es para todo mundo. Eso no es para cualquier persona. No, tranquila. Esto es solamente para los que aman a Dios, porque la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces, si usted no ama a Dios, tranquila, porque con usted no va a pasar nada. Usted va a seguir ahí en su zona de confort. Pero si usted lo ama, prepárese, porque algo va a suceder. Algo Dios va a hacer con usted. Hoy le pregunto, ¿qué le ha estado quitando lugar a Dios en su vida? ¿Qué le ha estado restando el lugar a Dios que a él le corresponde en su vida? Porque usted se mira dentro de aquel estancamiento, dentro de aquel proceso, dentro de aquella crisis. Y usted solo pregunta ¿por qué? Y no ve al Dios de los procesos, al Dios de la promesa, al Dios que te posiciona. ¿Dónde se encuentra usted ahora? Y quiero compartirle algo de tipo personal. Quiero compartirle algo desde lo profundo de mi vida, de mi experiencia como persona. Quiero decirle que
hace más de 3 años, el Señor me devolvió a mi lugar.